We're always telling your stories, and it's time someone tells ours. We're humans first, journalists second. We chose this career to give you a voice. Now we're voicing ours. It's true, journalism has much room for improvement, but not all hope is lost, and we want your trust back by humanizing one journalist at a time. We're sharing with you what we go through to bring you the news. The pain, the tears, the trauma, and the mental health struggles. It's painful, and sometimes we even work 2 jobs to make ends meet. But we all have something in common: the passion, the joy, and the love we feel for storytelling and holding the powerful accountable. That includes holding ourselves accountable. So here are stories from us. This is how we want to help improve the news industry. The Awakened Journalist is proud to present Media Healers by Emiliana Molina Fajardo. Hi everyone, welcome again to the Awakened Journalist. Thank you so much for tuning in to our special project called Media Healers. Today, in honor of more diversity in the newsrooms, we're actually going to be doing this interview in Spanish, and we have a very special guest called, her name is Paulina Sodi. She is an anchor right now at Univision National Television here in the United States. So without further ado, hopefully those of you who are bilingual can stay. Those of you who are not, maybe find a friend that can help you translate as we work on more resources to be able to translate our podcast from Spanish to English. Paulina Sodi, presentadora actualmente de Fin de Semana de Univision Nacional, nos acompaña el día de hoy en este proyecto especial de Media Healers de parte de The Awakened Journalist. Paulina, para darles un poco de contexto de su trayectoria periodística, ha sido galardonada hasta la fecha con 5 premios Emmy. También en 2013 recibió el reconocimiento de Periodista del Año por la Asociación Nacional de Emisoras y Radio y Televisión. También ha sido galardonada con el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores en México, y durante su carrera periodística ha trabajado en TV Azteca, también en Telemundo Houston, en Telemundo Nacional como presentadora de Un Nuevo Día. Posteriormente ascendió con agilidad a convertirse en la cara del noticiero nocturno diario, y el 1 de julio inició una nueva fase o un nuevo ciclo en su carrera periodística como presentadora de fin de semana con Univision. Así que tiene una amplia trayectoria como periodista. Paulina, bienvenida y gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos y hablar con nosotros. Al contrario, Emiliana, un placer, muchas felicidades por este proyecto que desde que me lo comentaste me encantó y un honor estar contigo el día de hoy. Me encanta, mil gracias. Bueno, Pauli, acabo de mencionar entonces, pues obviamente tu carrera, tu trayectoria como periodista, pero estos son títulos y no necesariamente nos dicen quién es Paulina Sodi. Entonces, primera pregunta, ¿quién es Paulina Sodi? ¿Cómo te describirías? Y después nos puedes empezar a comentar un poco de qué te llevó a tomar la decisión de convertirte en periodista. Bueno, en este momento de mi vida me describo como una mujer mexicana migrante en los Estados Unidos que está trabajando arduamente para sacar adelante sus sueños, como muchas personas en este país. Me considero una mujer muy honesta, muy trabajadora, muy leal, buena amiga, me considero una buena amiga, y soy hermana, soy hija, soy amiga, soy tía, trato de mezclar todos esos títulos en mi vida, porque uno no solamente es periodista, uno también tiene una vida personal y tienes que llevarla al mismo tiempo que tu carrera. Y lo que me llevó a estudiar esta carrera, la carrera de comunicación en mi caso, fue mi mamá. Mi mamá era periodista en México, mi papá es abogado, mi mamá era periodista, y por su lado cada uno trató de enamorarme con sus respectivas carreras, pero pues mi mamá ganó. Y ella me llevaba al periódico El Universal, en el que ella trabajaba como editora de la sección de espectáculos, cultura y sociales. Y poco a poco me fui involucrando en ese mundo. Luego tuve un programa de radio en Radio Fórmula y me invitaba a ayudarla a hacer entrevistas. Entonces, cuando llegó el momento de decidir qué quería estudiar, para mí fue sumamente fácil saber qué era lo que quería. Pero nunca me imaginé que iba a terminar trabajando en televisión. Yo sabía que me gustaba el periodismo, que me gustaba la comunicación,
y me llamaba la atención el periodismo escrito, pero jamás por mi mente pasó ni trabajar en tele, ni vivir en Estados Unidos. Esa ya fue cuestión del destino, que me fueron presentando oportunidades y como siempre lo he dicho y como decía María Félix, las oportunidades son ranas calvas que pasan pocas veces frente a tu vida y tienes que ser muy ágil para identificarlas y agarrarlas, que no se te vayan y eso es lo que creo que he estado haciendo al día de hoy. Me encanta, me encanta. Pabli, ¿cómo fue tu paso por Texas? Primer trabajo apenas llegaste a Estados Unidos. Muy duro, muy duro. O sea, yo te puedo decir que yo lloraba todas las noches y trabajaba todo el día. Y fue una transición muy dura porque yo venía de un noticiero nacional en México, en mi idioma, en mi país, conociendo al derecho y al revés a los políticos, a las leyes, a las legislaturas, a las reglas, el idioma. Y de la noche a la mañana yo me vi en una ciudad diferente, con un idioma distinto, en donde tenía que estudiar muchísimo y yo lloraba todas las noches. Yo me preguntaba a mí misma si había tomado la decisión correcta. En muchas ocasiones decía, voy a tirar la toalla, me voy a regresar a mi país, eh, porque es distinto. No es lo mismo informar. La gente puede pensar que es muy fácil porque es un mismo idioma. Sin embargo, cuando te mudas a Estados Unidos, no es el mismo un público mexicano que un público hispano que engloba distintas nacionalidades. Palabras que pueden ser muy comunes en México, en otros países tienen otros significados y no te entienden o lo pueden tomar a mal o puede ser una ofensa. Entonces, esos pequeños detalles los tienes que ir tomando en cuenta. Pero, sin embargo, la comunidad latina en Houston me arropó, fue sumamente cariñosa, el equipo con el que trabajé siempre me apoyó, el periodista con el que yo trabajaba, que fue Martín Berlanga, fue un gran apoyo. Llegó un momento que nos leíamos los ojos estando al aire, ya nos conocíamos también, que sabíamos cuándo tenía que entrar uno al otro a apoyarnos. Y encontrar esa mancuerna es sumamente difícil cuando estás conduciendo un noticiero y sin embargo yo lo tuve al lado de Martín. Pero con el tiempo fue mejorando y Houston pues fue mi casa por 4 años, el lugar que me abrió las puertas para empezar a trabajar en Estados Unidos y donde el público hispano me empezó a conocer. Y para darle de pronto un poco más de contexto a las personas que no son periodistas y que entiendan un poco mejor el cambio tan drástico de vida que hiciste tú, como lo mencionabas, o sea, hiciste el cambio de un noticiero nacional en tu país de suma importancia a pasar a un noticiero local, que si bien Houston es un mercado muy grande en Estados Unidos, según la tabla de medidas de Nielsen, sigue siendo un mercado local. Entonces, de cierta forma, ¿sentiste que hiciste como un paso, digamos, horizontal en tu carrera o que bajaste un poco el nivel para lograr de pronto a futuro cosas como la que estás logrando ahora, que ya es estar en televisión nacional? Yo me había fijado una meta y mi meta era en 4 años estar en un noticiero nacional. Yo sabía que, o sea, desde un inicio, Houston en mi mente era el trampolín para brincar al noticiero nacional. Yo me había puesto como meta máximo 4 años para yo estar en un noticiero nacional. Si en 4 años no lo lograba, yo pensaba, mis planes eran regresar a México. Pero fue difícil también porque cuando yo me mudo a Houston, eh, mi papá tiene un derrame cerebral meses antes de yo mudarme. Wow. Entonces, cuando yo me mudo, mi papá apenas estaba comenzando a recuperarse y nadie de mi familia me pudo acompañar en esa mudanza. Entonces, fue un viaje que hice sola con 8 maletas, solita en el aeropuerto, llegar a un departamento vacío en el que había comprado un colchón en un supermercado, ¿sabes? Y era lo único que tenía. Entonces, ese tipo de cosas, pues la gente no, es de hecho la primera vez que lo estoy platicando, lo que lo sabía mi familia y mis amigos, pero ese tipo de cosas la familia, la gente lo desconoce. Y sí, yo sabía que estaba trabajando en un noticiero local y obviamente los recursos son menos, el equipo es menor, tus responsabilidades son mucho más grandes, tu creatividad tienes que ser mucho más amplia y tienes que hacer un lado el ego, porque vienes de un noticiero nacional en donde estás acostumbrada a tener redactores, jefes de información, reporteros y un equipo sumamente grande
con toda la tecnología y de repente pues te toca cargar la cámara, cargar el tripié, ayudar al camarógrafo, a lo mejor tal vez manejar la camioneta, en fin, o sea, pero eso ya depende de cada quien, ¿no? Y te toca remangarte las mangas y trabajar, ¿no? O sea, porque a eso vas, es a demostrar que puedes, que vales, para que abran los ojos a otros niveles y después crezcas. Total, y eso que dices es súper importante, dejar el ego a un lado, Pauli, porque creo que, digamos, las personas que te conocen hoy en día y que de pronto te empezaron a conocer por ya estar en televisión nacional en Estados Unidos pueden decir, wow, la vida de periodista, qué glamour. Y la realidad es que para llegar ahí es cero glamuroso y es muy difícil lo que tú comentas, o sea, manejar la camioneta, trabajo intenso durante horas y jornadas laborales muy largas, muchas lloradas por la noche, porque te entiendo perfectamente. Entonces, ¿cuál crees tú que sería de pronto una experiencia o una historia en particular que marcó tu vida en Texas? Em, ¿Y cómo hiciste o qué herramientas utilizaste para superarla y no tirar la toalla? Porque creo que nos ha pasado a muchos periodistas durante lo largo de la carrera. Mira, algo que fue un parteaguas y que lo sufrimos todos los que trabajaban conmigo en Telemundo en distintas situaciones y en distintos niveles de intensidad. Cuando Donald Trump llega a la presidencia, fue muy evidente los casos y las agresiones de racismo hacia las personas que hablábamos español. Yo en lo personal lo viví, Martín Berlanga lo vivió, nuestro equipo lo vivió, situaciones en las que íbamos saliendo de un supermercado hablando en español con nuestros amigos, en el caso de Martín con sus hijos, y ser agredidos por hablar en español, gente que se paraba de las mesas y se iba porque estábamos hablando en español, o nos agredían porque llevábamos la playera de Telemundo en alguna cobertura y nos gritaban cosas, nos arrojaban cosas, e incluso hubo una situación en donde tuvo que intervenir la policía porque nos querían golpear. Fue como que las personas que tienen esa ideología se sintieron libres de expresar lo que ellas pensaban y se sentían apoyadas de cierta manera. Entonces sí era muy frustrante el decir, yo estoy haciendo lo mejor, yo estoy dando lo mejor de mí, eh, realmente vale la pena hacerlo en un país en donde no me quieren, realmente vale la pena este sacrificio cuando tengo mi país y puedo regresar y a lo mejor me va a costar más, pero lo puedo hacer. Y sin embargo, se volvió un reto también el decir, ¿no? ¿Por qué? Así como hay gente que no me quiere, hay gente que sí me quiere, ¿no? Y eso fue muy duro y no nada más lo sufrí yo, como te lo digo, lo sufrió todo el equipo. Pero yo, en Texas yo creo que ese fue un evento bastante importante que sí me llegó a llevar a pensar que era momento de regresar a mi país. Sí, sobre todo porque Texas es un estado muy republicano y durante la era de Barack Obama fue uno de los estados que más demandó al expresidente. Entonces puedo imaginarme un poco cómo vivieron esa transición al llegar Donald Trump a la Casa Blanca. Pauli, ¿qué crees que ha sido lo más difícil para ti de ser periodista hasta la fecha? Mm, el tratar de que no me afecten las historias que estoy cubriendo. Somos humanos al final del día, nos pega, a lo mejor, o sea, te involucras en el caso, obviamente, conoces a la gente, estás a veces en coberturas que duran semanas, como esta última que acaba de pasar en Surfside, en Florida, fueron semanas los que estuvimos ahí transmitiendo y te vas involucrando con el caso y te vas involucrando con la gente y llega un momento que ya saludas a las personas porque ya las conoces y el darte cuenta de que termina tu cobertura y puedes regresar a casa y darte un baño, pero tu mente sigue enchufada en ese caso y sigue pensando que esas personas siguen ahí atrapadas y que sus familiares siguen en la espera y abrir la ventana y ver que está lloviendo y entonces automáticamente viene a tu mente la idea de las personas que siguen ahí atoradas, que siguen con los escombros, la lluvia, el peso, ¿sabes? O sea, eso es lo difícil. No hay manera de desenchufar el trabajo y estar de lleno en tu vida personal. De una u otra manera, siempre estás en los dos. Y tienes que encontrar la manera, porque no existe una cultura
en donde se le dé un apoyo a los periodistas de manera constante para que puedan expresar lo que sienten después de una cobertura tan difícil. Y digamos que cuando terminas ese tipo de coberturas, ¿qué te funciona a ti para intentar sanar o drenar toda esa energía y esas emociones y esa pesadez que se siente al ser parte o formar parte de esas coberturas? Mira, mi método, o sea, lo que yo hago es me desconecto un fin de semana o los días que tengo libres. No me meto a redes sociales, no veo noticias. Literal, es un día que me dedico a mí misma de ver Netflix, las series más tontas que te puedas imaginar y banales que pueden existir, esas, y pedir Uber Eats. Sí, Y ese día las calorías no cuentan y no voy al gimnasio y es un día que me apapacho. sí. Eh, Eso es lo que hago. O sea, no digo que estoy evadiendo la realidad, Ujú. pero es una manera como de limpiarme un poco la mente, por lo menos 1 o 2 días, para después regresar con fuerza y seguir en la cobertura si es que hay que seguir con ella. Y es súper válido, o sea, de hecho, creo que en una ocasión tenía una psicóloga que me recomendó precisamente eso, mira, siéntate por favor, ponte a ver Netflix, así sean las Kardashians, lo que sea, pero algo que no te ponga a pensar, porque ya has pensado demasiado y llevas una cobertura y una jornada muy intensa que tu mente simplemente necesita descansar. Es correcto. Dale, ibas a No, decir. es correcto. Por ejemplo, hubo hace muchos años, Ujú. cuando Al Qaeda hizo famosos, lamentablemente, estos videos donde degollaban a personas o a soldados estadounidenses. Yo estaba trabajando en México y era de las primeras notas duras que a mí me tocaba dar. Y yo recuerdo que el director de noticias en esa época nos hizo ver esos videos de principio a fin, porque dijo que si nosotros íbamos a informar, no podíamos ver las versiones editadas, teníamos que verlo completo. Y eso fue horrible. O sea, fue una imagen que quedó en mi mente por meses y lo que yo hacía era llegar a casa a ver caricaturas. O sea, era la fuga que yo encontré para poder evadir un poco esas imágenes. Sí, total. Porque de hecho, o sea, mencionas eso y a mí también se me viene a la mente la imagen de James Foley, que fue uno de los periodistas que fue parte de eso lamentablemente y falleció. Y a nosotros en la universidad nos pusieron a ver el documental, pero fue porque él fue estudiante de nuestra universidad. Entonces, en un esfuerzo por educarnos sobre su legado y su historia, nos pasó algo similar y hasta hoy en día, o sea, pienso en eso y claro, que trae recuerdos y sentimientos y emociones súper pesadas. ¿Qué crees que haya sido lo más gratificante de ser periodista? Es muy lindo cuando la gente llega a ti y te dice, por tu historia me ayudó a salir adelante o a solucionar un problema o la información que diste me fue muy útil en su momento. Hay algo que me pasó que fue muy lindo. Cuando estaba yo en México, hice un documental sobre los niños de la calle que Ujú. viven en la zona centro de la capital y que muchas veces se esconden en el drenaje y, en fin, es una vida sumamente dura. Yo estuve conviviendo con ellos por un mes hasta que me gané su confianza para poder platicar con ellos sin la cámara. O sea, mi cámara siempre estaba apagada. Yo iba todas las noches a platicar con ellos, vestida de la misma manera porque estaban tan drogados que era la única manera de que podían recordarme. Y a lo largo de un mes estuve conviviendo con ellos hasta que un día me dijeron, prende tu cámara, vamos a platicar. Y me contaron unas historias tremendas. Después de un tiempo, unos meses después, yo tenía un programa de radio en México y fue a que los entrevistara la selección de fútbol de niños de la calle, que además cada país tiene una selección y hay un mundial que los reúne, como un mundial de fútbol normal, bueno, los hay. Y fue la selección mexicana de niños de la calle a mi programa y uno de esos niños había sido uno de los chicos que yo había entrevistado meses atrás. Y me dijo que debido a la entrevista que tuvo conmigo, se dio cuenta de que no era el lugar en el que quería estar, ni que debía estar, y que encontró la manera de salir y que ahora era futbolista. Y no sabes, el gusto que me dio saber eso me hizo el día, o sea, me hizo el día.
O sea, voy a llorar, se me erizó la piel. Demasiado increíble. Aparte que dice mucho de ti como periodista y como persona, que fuiste más allá de la historia, o sea, conviviste con ellos un mes para lograr que te hablaran y que contaran su historia. Eso es Que me increíble. tuvieran confianza. Sí, eso es, Yo digo que el periodismo tiene mucho, mucho de psicología y también tenemos mucho los periodistas de activistas, porque siempre estamos buscando la manera de mejorar la sociedad, de informar a la sociedad, de que la sociedad tenga herramientas, de que tengan poder que es información. Y al final del día, eso es una buena causa. Y tenemos somos idealistas, queramos o no. es verdad, es verdad. Y creo que la gran mayoría de nosotros nos convertimos en periodistas por querer un mundo mejor a través de contar historias y darle a las personas una plataforma para hablar. Pauli, creo que me habías mencionado también antes de que hiciéramos la entrevista que otra de las coberturas que te impactó mucho fue precisamente la explosión en una toma clandestina de combustible en un ducto de la petrolera Pemex del Estado mexicano. ¿Me quieres hablar un poco de esa experiencia? Eso ocurrió en enero del 2019. El poblado se llama Tlahuelilpan, está en Hidalgo, en México. Y lo que pasó esa vez y por lo que se hizo viral en redes sociales es un video en el que se puede ver a las personas literalmente incendiándose porque estaban sacando el combustible y en ese momento una pequeña chispa detonó todo y hubo una gran explosión. Yo no llegué al día siguiente, yo llegué 2 días después para hacer la cobertura para Telemundo a nivel nacional y eso ha sido, yo creo que la cobertura sin duda más dura que me ha tocado tener en mis manos. Era un sembradío completamente calcinado en donde se habían abierto zanjas para encontrar algo que le diera tanto a las autoridades como a los familiares la información de que su familiar había perdido la vida ahí. Y cuando las autoridades decidieron que ya no habían encontrado más restos, la gente empezó a invadir el terreno y con palos empezaban a buscar una moneda, una hebilla, una llave que les dijera que su familiar había estado ahí. Y fue durísimo. El olor era algo que no olvido, las imágenes es algo que no olvido, los gritos de las personas gritando el nombre de sus familiares en un campo calcinado, en donde ya no había nada. Es algo que no se me va a olvidar. Es impresionante y es algo que los periodistas con los que he hablado me dicen mucho también, o sea, cómo ciertas historias y ciertas coberturas llegan a cada uno de los sentidos, tanto el olor como escuchar esos gritos, esa petición de ayuda, de impotencia, de que pues las autoridades no pueden dar más de su parte, pero los familiares necesitan cerrar esta historia o este ciclo. Y bueno, me imagino obviamente que fue sumamente impactante, pero gracias por esa Durísimo. importante labor. No, no, mira, eh, fue durísimo y el estar con los familiares, ¿qué les dices? No, o sea, no hay palabras de consuelo, no hay nada que los consuele, no están encontrando una respuesta. Y ese tipo de coberturas te marcan no solamente por lo que ves, por lo que hueles, por lo que escuchas, sino a veces hasta por esa impotencia que sientes de que no hay más que hacer, ya no hay más. Y es durísimo. Total, no, no me puedo imaginar y de hecho hasta se me dificulta a mí como periodista encontrar las palabras para decirte a ti también como periodista y habiendo vivido esa situación o esa cobertura, porque simplemente sí, es algo que uno, por más que quiera no llevárselo a la casa, se lo termina llevando y el recuerdo queda ahí, cómo te sentiste en ese momento, etcétera, y la imagen de los familiares y las víctimas. Sí, Em, es bastante duro. Por ejemplo, yo te voy a decir, tenía, por ejemplo, en esa ocasión, como era campo, yo me había llevado unas botas y pues había que caminar bastante. Y por las imágenes nosotros sabíamos hasta dónde había llegado la gente corriendo, quemándose en llamas y a dónde habían caído. oh.
Por respeto, cuando yo terminé la cobertura, yo envolví esas botas y las enterré, porque esas botas de una u otra manera habían estado ahí, ¿sabes? Fue como yo no puedo llevarme eso a casa y hacer como que no sucedió nada, ¿sabes? Yo no puedo seguirme poniéndome esas botas y con ellas hacer otras actividades, no puedo. Es, es, es mi manera de respetar a esas personas que no conocí, pero sé que fallecieron ahí y que posiblemente jamás encontraron nada de ellas. Y fue como una manera de decir, cierro este ciclo, los honro y no sé cómo explicarlo. Es algo que vino a mi mente y fue como, esto es lo correcto, esto es lo que debo de hacer. Tus propias. Algo tan simple como unas botas, ¿sabes? Pero el significado que tenían, el haber caminado en esa tierra quemada, en donde cayó gente calcinada, en donde, no sé, ¿sabes? Era como no puedo, no es correcto, no, es mi manera de decir lo siento, es mi manera de rendir tributo, es mi manera muy personal de decir, cierro este capítulo, fue una cobertura muy dura, pero aquí hubo vidas. Ujú. Y creo que de cierta forma fue tu manera también de procesar esa pesadez y de hacer un duelo. Uh -huh, ¿Verdad? Porque uh -huh. a pesar de que no conocías a las personas, es lo que tú dices, nos terminamos involucrando y si no tomamos espacios para hacer esos duelos, para honrar a las víctimas, honrar la tragedia, uf, o sea, el nivel de traumas probablemente que nos estamos llevando a la casa son mucho más superiores porque no estamos dando espacio para trabajar todas esas emociones que al final del día nos terminan tocando a nosotros también por ser periodistas. Y que tenemos que ser humanos, porque si queremos que una persona se abra con nosotros en una entrevista, tenemos que ser empáticos. No podemos ser un cubo de hielo que diga, hasta aquí cierro mi libro. O sea, esto no es un libro que nada más dejas una marquita y después sigues leyendo. O sea, es algo que te marca y que tienes que ir trabajando. Entonces, la manera de crear cierta empatía, creo yo, es realmente vivir esos sentimientos, sacarlos a flote, no tragártelos, y eso también te permite conectar con las personas más adelante. Sí, creo que encontraste una forma muy bonita de honrar a las víctimas y de hacer un duelo después de esa cobertura. Y creo que dejas un aprendizaje muy bonito para otros periodistas que de pronto estén pasando por alguna situación difícil o alguna cobertura difícil o algún tema de salud mental dentro de la industria, que de pronto puedan aplicar ellos en su vida personal. Aparte de eso, ¿qué les recomendarías para que si están teniendo un momento, por ejemplo, de tirar la toalla, de pronto no lo hagan y aguanten así como lo has logrado hacer tú? Que no tengan miedo, que no tengan miedo de hablar, de pedir ayuda. No está mal hacerlo, no nos hace ver ni vulnerables ni débiles, somos humanos, no somos superhéroes. Es nuestro trabajo informar, pero somos humanos y eventualmente vamos a tener algún momento difícil por alguna circunstancia o alguna cobertura que nos haya marcado. Hablen con amigos, hablen con familiares. Lo que no notamos nosotros lo puede notar alguien más. No porque sepamos comunicar, significa que sabemos comunicar sobre nosotros. Muchas veces nos es muy fácil hablar sobre una situación o sobre alguien más, pero no hablar sobre nosotros. Cuando me dices al inicio de la entrevista, ¿quién es Paulina Sodi? Me cuesta, ¿sabes? Me cuesta a mí estar de este lado porque yo estoy acostumbrada a preguntar, no a que me pregunten. Pero creo que debemos de ser muy honestos con nosotros mismos y escucharnos, escuchar a nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo nos pide un día de descanso, dárselo. Si nuestro cuerpo nos pide llorar, llorar. Si nuestro cuerpo nos pide hacer ejercicio hasta estar exhaustos, hacerlo. Pero escucharnos es muy importante. No solamente escuchar al otro, escucharnos a nosotros mismos y estar bien con nosotros mismos y no tener miedo. No porque digan que alguien recibió apoyo o asesoría psicológica o está yendo a pláticas de ayuda o lo que sea,
significa que eres débil en tu trabajo. Al contrario, eres humano. Y entre más humano seas, más fácil te va a ser comunicar y comunicarte con los demás. Y me encanta eso y me parece súper válido porque es verdad, o sea, si hay algo que me han dicho todos y yo también me identifico con eso, es que estamos acostumbrados a preguntar y no a que nos pregunten. Entonces muchas veces ni siquiera sabemos cómo preguntarnos a nosotros mismos si estamos bien después de una cobertura, porque acostumbrados a preguntarle a los demás. Entonces me parece súper válido y me encanta ese consejo que acabas de dar. Y escuchar el cuerpo y las emociones es súper importante. ¿Qué te gustaría también que el mundo sepa de los periodistas, sobre todo en esta era que estamos viviendo con la desinformación o la crítica a medios de comunicación? Mm, eh, lo que me gustaría que el mundo sepa es que no porque una persona tenga en su mano un teléfono y una cámara, es periodista. Para llegar a ser periodista se necesita estudios y se necesita experiencia. Se estudia para ser periodista. La carrera de periodismo lleva psicología, lleva historia, lleva muchas otras teorías que muchos desconocen. Cuando hacemos una entrevista, estudiamos, nos preparamos, pero también leemos a la persona. Y eso no lo hace cualquiera, eso lo hace un periodista. Se preparan los psicólogos, se preparan los doctores, se preparan los periodistas. Entonces, lo que me gustaría que supieran es que al momento de informarse, no se vayan por cualquiera que muestre una imagen, no se vayan por cualquiera que hable frente a una cámara, váyanse con aquellos que tienen la objetividad y la credibilidad y que la han ganado a través de estudios y de los años para poder llamarse periodistas. Hay periodistas valiosísimos de todas las nacionalidades y las opciones son muchísimas. Y lo que tienen ahora las redes sociales es que incluso la audiencia puede estar en contacto directo con el periodista. Y eso es una bendición, así que pueden aprovecharla. Totalmente de acuerdo. ¿Y algo que te gustaría mejorar de los medios de comunicación, Pauli? Algo que te gustaría, sí, ayudar a cambiar en el periodismo para que tengamos un mejor periodismo. Eh, pues precisamente acabar Es difícil porque cada vez hay más apertura para poder mostrar imágenes y cualquiera lo puede hacer, pero me gustaría que la gente tomara conciencia de cuáles son sus fuentes de información. Eso sería fantástico. Y en cuestión de los medios en general, estamos viviendo en una época en la que las redes nos permiten tener una comunicación directa con la audiencia. La audiencia te puede decir, oye, me gustaría que hables sobre esto, que me preguntes sobre esto. Y hay veces que la televisión o la radio o la prensa escrita no permite ese flujo. Me encantaría que ese flujo también existiera en tele, en radio, en prensa escrita y que fuera no nada más de aquí para allá la información, sino de allá para acá la comunicación, porque eso alimenta y también te ayuda a ver otras visiones y tener como una amplitud más mayor a la que puedes tener únicamente de solo informar, ¿sabes? Las redes son fantásticas, pero creo que podemos también aplicarlas y llevarlas también hacia los medios convencionales que siguen ahí y que no hay que olvidarlos, ¿no? Ni que no van a acabar, ahí van a seguir. Totalmente. ¿Y algún consejo sabio con el que te hayas quedado durante lo largo de tu carrera? Algo que te haya marcado, que te hayan dicho, que de pronto te Mm. haya ayudado a salir adelante. Un periodista que yo admiro muchísimo, mexicano, me dijo una vez cuando yo estaba empezando mi carrera, trabajas toda tu vida para tener credibilidad y la puedes perder en un minuto. Entonces, eso es algo que tengo muy, muy clavado siempre en la mente. Cuando voy a dar cualquier tipo de información, hasta la nota más simple, yo trato de revisar por todos lados que la información sea la correcta, que los datos estén checados por todos lados, que las fuentes sean fidedignas, porque ese consejo se me quedó por siempre pegado en la cabeza. Trabajas toda tu vida por tener credibilidad, pero la puedes perder en un minuto.
Totalmente, es muy cierto, sobre todo hoy en día con redes sociales que se puede viralizar una noticia que de pronto uno sin querer cometió un error por falta de tiempo o ya sea, no sé, falta de verificación triple o lo que sea, pero es verdad, la credibilidad se puede perder en cuestión de segundos. Pauli, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotros. Eh, y si no tienes nada más que quieras agregar, yo creo que ya entonces nos quedamos con ese consejo y esa sabiduría con la que nos acabas de dejar. No, pues muchas gracias a ustedes por el tiempo y el espacio. Felicidades y mucho éxito. Perfecto, mil, mil gracias. Journalists, this was for you, to help you heal, to help you understand your worth, and to help you know you're not alone. So share the love and subscribe to Spotify and YouTube and follow us on Instagram. The Awakened Journalist is proud to present Media Healers by Emiliana Molina Fajardo.